Supongamos que usted y yo somos vecinos y a usted que le gusta el reggaetón Don Dale me bombardea con su música todo el día, todos los santos días. Yo, cansado, voy un día con la intención de hablarte en el mismo idioma para que nos comprendamos, pero en tono pacífico, y te digo: oiga, mi hermano, bájale el volumen, por favor. Tú, si conoces las leyes, puedes decirme hasta con un arma en la mano: mira, cabeza de estropajo, yo puedo hacer ruido desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Así que no me vengas a decir lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. A mí no me quedaría más que agachar la cabeza y meter mi cuerpo y mis greñas en mi casa. Pues no es que estés violando la ley después de todo, pero sí estás agotando mi paciencia. Pues bien, un día yo decido comprarme unos parlantes más grandes y me pongo mi heavy metal a todo volumen dirigido hacia tu casa. Pregunto, ¿creen que es justo que venga el vecino a decirme que le baje a mi música? Si lo haces, que tiene la cara más dura que una piedra. Pues bien, eso es justamente lo que le está pasando a Rusia en Europa, o más concretamente con la OTAN. Rusia desde hace años ha estado siendo rodeada por la OTAN sin motivo alguno, con armamento pesado y hasta con armas nucleares. Y Rusia no puede quejarse. ¿Por qué? Porque en teoría la OTAN rodea a Rusia con armamento, pero lo hace en territorio de países que pertenecen a la OTAN. O sea, desde el punto de vista legal no hay nada malo. Desde el punto de vista de la lógica, sí, porque estás amenazando a Rusia al poner tu armamento cerca de sus fronteras. Pero si Rusia saca su armamento más heavy y lo pone más cerca de sus fronteras, los vecinos se asustan y ya empiezan a hablar de agresión rusa, del demonio de Putin, de que Putin busca la guerra y todo lo demás. Pero en realidad lo que Rusia ha hecho es simplemente subir el volumen a su heavy metal para contrarrestar el ruido del reggaetón de sus vecinos. Hace unas horas la Unión Europea dijo creer que la situación en la frontera rusa con Ucrania sigue siendo peligrosa, por lo que insta a Rusia a retirar sus tropas. Y cuando los rusos le piden a la OTAN que retiren sus tropas de la frontera rusa, ¿qué pasa? No pasa nada, porque los países de la OTAN están en su derecho. Pues entonces, siguiendo la misma regla, Rusia también está en su derecho de desplegar a su ejército donde mejor le parezca, siempre y cuando no se salgan de su territorio o no invadan a otros países. ¿Entienden la histeria de Ucrania y de la OTAN o no la entienden? Creo que al buen entendedor bastan las pocas palabras, aun si este bigotón y Rusia no somos de tu agrado. Uno de los mayores sueños de Ucrania es formar parte de la OTAN, pero la OTAN no puede aceptarla por un solo motivo. Ninguna nación que mantenga conflictos territoriales con otras naciones puede entrar al club. Y Ucrania mantiene un conflicto territorial con Rusia por Crimea, caso que lo explicaremos más adelante. Ahora, ¿por qué quiere Ucrania formar parte de la OTAN? Bueno, porque básicamente si un país de la OTAN es atacado por otro, todos los países de la OTAN pueden entrar a defenderla. Y es que dentro de la propaganda de demonización a Rusia se plantea, por ejemplo, que Rusia quiere invadir a los países bálticos, me refiero a Estonia, Lituania y Letonia, que formaron parte de la Unión Soviética. Pero Rusia no es tonta para invadir estos países porque estos forman parte de la OTAN, e invadir estos países sería como dispararse en el pie. Ahora, en lo que respecta a Ucrania, el problema radica en que este país no está cumpliendo con los tratados de Minsk, y a mi criterio Rusia, al mover sus tropas a la frontera, solo intenta presionar a Ucrania para que ellos cumplan con lo acordado. El alboroto internacional de los últimos días radica en el gran movimiento de tropas rusas dentro de su propio territorio, pero cerca de Ucrania. Algo que según Moscú no debería molestar a otros estados, puesto que Rusia no representa una amenaza para nadie. ¿Por qué si la OTAN cerca a Rusia con bases militares y armamento nuclear nadie dice nada? Pero si Rusia mueve sus tropas dentro de su territorio ya todos pegan un grito al cielo. Dejemos que Putin explique algunas cositas preocupantes. La presencia militar de la OTAN en Europa se está expandiendo cerca de las fronteras rusas. La OTAN no reacciona en absoluto a nuestra propuesta de reducir la actividad militar durante la pandemia. Además, la intensidad de los vuelos y las operaciones de aviación de las flotas de los países de la OTAN solo han crecido. También hay cambios significativos en los enfoques conceptuales sobre el uso de armas nucleares, consagrados en los documentos de planificación estratégica de Estados Unidos. Hoy la doctrina nuclear estadounidense registra la posibilidad de utilizar armas nucleares en respuesta al uso de armas no nucleares. Al mismo tiempo, las condiciones para el uso de armas nucleares no se especifican en absoluto, y Rusia ha sido declarada directamente como el principal adversario militar de Estados Unidos y la OTAN, algo que por cierto es absolutamente infundado.
Rusia lleva varios años sintiéndose amenazada al ver que la OTAN rodea las fronteras de Rusia como si se prepararan para atacarla. Rusia lo que viene viendo son provocaciones directas de la OTAN y ahora de Ucrania, que amenaza a los rusoparlantes en territorio ucraniano, que son muchos. Y es un dato de impacto que analizaremos más adelante. Pero antes, escuchen otra advertencia de Putin. Demonizar a Rusia parece ser el deporte nacional de ciertos países, como si el que más critica más puntos gana. No queremos quemar puentes, pero que no se equivoquen. Si alguien interpreta nuestras buenas intenciones como debilidad y busca quemar esos puentes, debe saber que Rusia responderá de manera asimétrica, rápida y severa. Quienes amenacen los intereses fundamentales de la seguridad de Rusia se arrepentirán de lo que hagan, como no se han arrepentido de algo desde hace mucho tiempo. Espero que a nadie se le ocurra cruzar con Rusia la llamada línea roja. La pregunta que muchos analistas en política exterior han estado tratando de responder últimamente es: ¿realmente tiene Rusia la intención de atacar a Ucrania sin pensar en las graves consecuencias? Y casi todos llegan a la conclusión de que Rusia solo está mostrando sus músculos, primero a Zelensky, para que cumpla con los acuerdos de Minsk, y segundo a Joe Biden, quien llamó asesino a Putin y cuyo hijo, Hunter Biden, tuvo cuestionados negocios en Ucrania. Pero bueno, volviendo al tema, la táctica de presionar con militares a otros países ya lo usaron los estadounidenses contra Venezuela, por ejemplo, cuando Trump envió señales de que estaban listos para atacar a Venezuela. Pero al final resultó que se trataba de una retórica de presión. En resumen, Putin solo está jugando con el joven e inexperto Zelensky, y tan pronto como este dé un paso en falso, Rusia pasará a acciones más duras en el este de Ucrania, donde viven aquellos a quienes Putin prometió proteger, es decir, en Donbass, donde se ubican las repúblicas de Donetsk y Lugansk, de mayoría rusa. Zelensky parece no estar preparado para jugar con Putin, y si Zelensky mete la pata, cuando levante la cabeza verá el día convertido en noche. Por eso es importante que Zelensky no dé un paso en falso, porque podría ser el último. Ahora recordemos cómo el presidente ruso se refería a Zelensky en junio del 2019, después de que este ganara las presidenciales ucranianas sin experiencia política. Pues como saben, Zelensky ha sido actor de comedias románticas y ha trabajado de cómico toda su vida. Y llegó a la presidencia ucraniana prometiendo al pueblo paz y menos corrupción. Pero ni hay paz, y de corrupción mejor ni hablemos. Zelensky sigue una misma retórica, nos llama enemigos, agresores. Creo que debe ponerse de acuerdo con él mismo en lo que quiere lograr, en lo que quiere hacer. Nosotros no rechazamos dialogar con él y vamos a trabajar con él. No conozco a Zelensky personalmente, espero que nos conozcamos algún día. Aparentemente es un buen especialista en el campo en el que ha trabajado siempre. Es un buen actor. Estoy hablando en serio y ustedes se ríen. Pero una cosa es interpretar a alguien y otra cosa es ser alguien. Necesitas talento para actuar, eso es cierto. Mucho talento. Uno de esos talentos es el talento para la reencarnación. Un buen actor puede cambiar su rol cada 10 minutos, de príncipe a mendigo cada 10 minutos. Y debe ser convincente. Actuar es verdaderamente un talento. Pero para ocuparse de los asuntos estatales necesitas otras cualidades. Necesitas algo de experiencia, conocimiento, necesitas poder encontrar los problemas principales, verlos, encontrar herramientas para resolver esos problemas, poder reunir a personas capaces en un equipo, establecer buenas relaciones con ellos, creer en ellos, darles la oportunidad de pensar libremente y ofrecer soluciones, elegir estas decisiones. Explicar a millones de personas los motivos de tu comportamiento al tomar estas decisiones. Y lo más importante, tener el coraje y el carácter para asumir la responsabilidad de las consecuencias de estas decisiones.
No estoy diciendo que el señor Zelensky no tenga estas cualidades, puede tenerlas. Puede que la experiencia no sea suficiente, pero eso tiene arreglo, viene con el tiempo y muy rápido. Lo que vemos de momento son declaraciones contradictorias. Durante la campaña electoral una cosa, después de las elecciones otra. Es mejor esperar a ver qué hace y luego ya veremos qué pasa. No estoy diciendo que él, sin haber hecho nada todavía, ya lo haya arruinado todo con sus declaraciones, no, pero ya veremos qué pasa. Entre 2013 y 2014, el actual presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, apoyó el Euromaidán, que es como se conocen las manifestaciones y disturbios que derrocaron al presidente prorruso Viktor Yanukovych, y que tuvieron también la participación hasta cierto grado de las autoridades estadounidenses. Estos disturbios dieron origen a la guerra civil en Donbass, en el este de Ucrania, donde viven mayoritariamente rusoparlantes, y el actual presidente ucraniano apoyó activamente al ejército ucraniano. Pocos han contado lo que realmente pasó en Ucrania entre el 2013 y el 2014, pero en marzo del 2014 el presidente ruso resumió lo que pasó. Atentos al relato para que, como siempre, conozcan la otra cara de la verdad. Solo puede haber una evaluación de lo que sucedió en Kiev, en Ucrania en su conjunto. Solo puede haber una evaluación. Esto fue un golpe de estado anticonstitucional y una toma armada del poder. Nadie discute esto. ¿Quién discute esto si es un hecho? Hay una pregunta para mí a la que ni yo puedo responder, ni mis colegas con quienes, como saben, recientemente he discutido mucho el problema de Ucrania por teléfono. La pregunta es, ¿para qué la oposición hizo esto? Tengan en cuenta que el presidente Yanukovych, por medio de 3 ministros de Relaciones Exteriores de Europa, Polonia, Alemania y Francia, en presencia de un enviado especial por mi parte, firmaron entre la oposición y el gobierno un acuerdo según el cual... Yo quiero subrayar esto porque es importante, si es bueno o malo no sé, estoy hablando de un hecho, pues Yanukovych casi que había entregado el poder. Él estaba de acuerdo en todo lo que exigía la oposición. Estaba de acuerdo en llevar a cabo elecciones anticipadas del Parlamento, en llevar a cabo elecciones anticipadas de un nuevo presidente. Estaba de acuerdo en volver a la Constitución del 2004, que era lo que la oposición exigía. Él reaccionó positivamente a la petición de la parte rusa y de parte de los países occidentales, y ante todo ante la petición de la misma oposición, no emplear el uso de la fuerza contra los manifestantes. Él nunca dio una orden ilegal, ni hubo disparos ni nada en contra de los manifestantes. Es más, dio la orden de sacar a todas las fuerzas policiales de la capital, y ellos obedecieron esta orden. Luego Yanukovych fue a una reunión en Kharkov, y cuando se fue de Kharkov, los opositores enseguida tomaron el poder. Tomaron la residencia presidencial y el edificio del gobierno. La oposición hizo esto en lugar de cumplir con lo que habían pactado. Y esa es la pregunta que me hago, ¿para qué hicieron esto? Si Yanukovych ya casi había entregado el poder, y él no tenía ninguna oportunidad para ser reelegido, algo que yo se lo dije. Y todos están de acuerdo conmigo, todos los jefes de Estado con los que he hablado. Entonces, ¿para qué la oposición llevó a cabo acciones anticonstitucionales llevando a todo el país al caos en el que actualmente se encuentra? Hasta ahora se pueden ver a milicianos con armas en sus manos. Para esta pregunta no hay respuesta, simplemente querían humillar, mostrar su fuerza. Fue una acción bastante tonta. Obtuvieron un resultado contrario al que esperaban, porque al actuar de esta manera impulsaron el conflicto en el sureste de Ucrania. Ahora, sobre por qué esta situación ocurrió. A mi criterio, esta situación revolucionaria empezó desde los primeros días de la independencia de Ucrania. Los simples civiles ucranianos, los simples campesinos ucranianos, sufrieron durante la época de Nicolás el Sanguinario, y bajo los presidentes Kravchuk, y bajo Kuchma, y bajo Yushchenko, y también bajo Yanukovych. Nada cambió para mejor. La corrupción ha alcanzado tales niveles que aquí en Rusia nunca hemos tenido.
El enriquecimiento y estratificación de la sociedad, algo que en Rusia de por sí ya tenemos problemas suficientes de este tipo, pero en Ucrania estos males son mucho más agudos, mucho peores, elevado al cuadrado, al cubo. Entiendan que estos problemas no tienen límites en Ucrania. Era obvio que la gente, por supuesto, quería cambios, pero no se deben fomentar los cambios ilegales. Inmediatamente después de los disturbios en Ucrania, las potencias europeas comprendieron que se debía resolver el conflicto por la vía diplomática, por lo que nace lo que se conoce como la Cumbre de Minsk, con la participación de Ucrania, Rusia, Francia y Alemania. Estos países llegaron a un acuerdo en el 2015 para aliviar la guerra civil en el este de Ucrania, pero con el tiempo Ucrania empezó a violar lo acordado, provocando e intimidando militarmente a Donbass. Desde Rusia denuncian que Occidente no reacciona ante las violaciones de todos los acuerdos de Minsk por parte de Ucrania. En teoría deberían sancionar a Ucrania por incumplir los acuerdos, pero sancionan a Rusia por movilizar tropas rusas dentro de Rusia. Me gustaría recordar un episodio bastante curioso que tuvo lugar en el 2016 en la así llamada Comunidad de Estados Independientes, que es una organización compuesta por 10 de las 15 ex-repúblicas soviéticas, con la excepción de algunas naciones como los 3 estados bálticos, Estonia, Lituania y Letonia, que por cierto forman parte de la OTAN y son miembros de la Unión Europea. Pese a que Ucrania fue un estado fundador de esta organización, tras la disolución de la URSS, luego no llegó a ratificar el estatuto, pero ha seguido siendo un participante de facto. Según Vladimir Putin, esta organización tuvo como propósito permitir un divorcio civilizado entre las repúblicas que conformaban la Unión Soviética. Desde su creación, en 1991, se han firmado numerosos acuerdos sobre cooperación económica, defensa, relaciones internacionales y seguridad. Pues bien, en una reunión de hace 4 años, Ucrania quiso imponer sus deseos, pero Putin le dijo: mire, ustedes mejor se callan. Bueno, no lo dijo así, pero la idea era esa. Mejor mírenlo ustedes. Me gustaría valorar la entrega de la presidencia de la organización a la Federación de Rusia, teniendo en cuenta que Rusia ha violado el derecho internacional al anexarse a Crimea, que era parte del territorio de Ucrania, y teniendo en cuenta el conflicto armado en el este de Ucrania, la parte ucraniana no acepta la entrega de la presidencia de la Comunidad de Estados Independientes a Rusia. Por eso entregaremos nuestra objeción formal por escrito. Esperamos entonces el documento firmado. Permítanme, por favor. Está bien, Vladimir Vladimirovich. Me gustaría hacer una réplica corta y concisa. Lo primero que me gustaría decir es que Rusia no ha anexado nada. Todo lo que pasó en Crimea es el resultado de las acciones ilegales de ciertas fuerzas políticas en Ucrania, que llevaron el asunto a un golpe de Estado. Crimea se unió a Rusia como resultado de la voluntad de las personas que viven en este territorio. Esta acción está en total conformidad con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, con las decisiones pertinentes de los tribunales de las Naciones Unidas sobre temas similares que se encuentran en la práctica de las Naciones Unidas. Eso primero. Ahora, en lo referente a que Rusia toma la presidencia de la Comunidad de Estados Independientes, como saben, Ucrania, lamentablemente, no ha firmado ni ratificado la Carta de la Comunidad de Estados Independientes y, por lo tanto, difícilmente puede pretender presentar sus propuestas sobre la organización del trabajo de este ente. En el 2014, en plena revolución en Ucrania, estas imágenes dieron la vuelta al mundo. En ellas se puede ver a la secretaria adjunta de Estados Unidos para Asuntos Europeos, Victoria Nuland, repartiendo galletas y pan en plena revuelta en Ucrania. 2 meses después, ella reconocía que Estados Unidos se había gastado $5.000 millones para llevar la democracia a Ucrania. Ahora miren cómo el entonces candidato a la presidencia de Estados Unidos y senador John McCain, que en paz descanse, graba y toma fotos a los revolucionarios ucranianos. Que esta revolución se dirigía desde Washington no era un secreto para nadie. ¿Se imaginan a Putin o a algún político ruso participando de revueltas en otros países como en las marchas de afroamericanos en Estados Unidos? ¡Claro que no! ¿A qué país democrático se le ocurre mandar a sus funcionarios y políticos a participar en marchas en otros países? A ninguno, excepto a Estados Unidos. Pero si Rusia hiciera algo parecido, le lloverían las sanciones.
Pero, ¿para qué necesita Estados Unidos tener influencias en Ucrania? Miren el mapa. Ucrania es un puente entre Rusia y Europa. En el 2013, casi la mitad del gas que la empresa rusa Gazprom exportó a Europa atravesaron la red de gasoductos ucranianos. Estados Unidos necesitaba cerrar la llave y la revolución en 2014 logró poner palos en esta rueda. Pero Rusia no podía quedarse de brazos cruzados, así que aceleró la construcción del gasoducto Nord Stream 2, como ya hemos explicado en otros videos. El tío Sam no se esperaba esta jugada y ahora intenta frenar este proyecto en el que trabajan más de 100 empresas de la Unión Europea. Y todas ellas se encuentran amenazadas con sanciones estadounidenses. No olvidemos tampoco que Ucrania tiene una gigantesca deuda con Rusia que ha ido pagando incumpliendo los contratos. Y pese a esto dicen que los rusos son los malos. Miren cómo explicaba el presidente ruso esta situación de deuda ucraniana en el 2014. Ucrania abusa de su posición al ser un país de tránsito del gas ruso hacia Europa. La situación es paradójica. Ucrania reconoce el contrato actual que ella misma firmó en el 2009. Por cierto, este contrato fue firmado por aquellas personas que hoy ocupan exactamente los mismos puestos en el gobierno de Ucrania. Habiendo firmado, pagó durante varios años, pero hoy se niega a pagar, insistiendo en beneficios no previstos en el contrato. Dicen que Ucrania tiene una situación económica difícil, lo sabemos, y no solo lo sabemos, sino que nos comportamos de una manera muy parecida a una asociación. Estamos tratando de ayudar. Como saben, proporcionamos el año pasado un préstamo enorme, 3.000 millones de dólares. Luego proporcionamos un descuento de pago para el primer trimestre de este año, con la condición, quiero enfatizar esto, que el préstamo y la rebaja se hicieron bajo la condición de pagar a tiempo los pagos pertinentes. La deuda no solo no ha sido saldada, sino que también ha aumentado. Los pagos corrientes han dejado de pagarse por completo, incluso con descuentos. Quiero enfatizar esto, ni siquiera cumplen con sus pagos con los descuentos que les hemos hecho. Por eso pregunto, ¿dónde está nuestro dinero? ¿A dónde se fue nuestra ayuda multimillonaria? Ucrania aún sigue teniendo problemas financieros, primero porque está endeudada con Rusia, segundo porque Rusia ya no le da más dinero y tercero porque Rusia intenta evitar al máximo el tránsito de gas por Ucrania. Y Ucrania evidentemente pierde millones de dólares. Veamos otra curiosa explicación del presidente ruso sobre este asunto. Estados Unidos lo que quiere es ayudar a Ucrania a mantener el tránsito del gas ruso a Europa. Acabo de decirle a mi colega de Ucrania, nosotros mismos queremos mantener el tránsito. Estamos interesados en esto en cualquier caso y lo haremos. Por eso digo, si Estados Unidos quiere ayudarles sería mejor que les dieran dinero. ¿Por qué no le dan dinero a Ucrania? Mire, casi no les dan dinero, solo les dan garantías para posibles préstamos. Y esto no es dinero real. No hay apoyo real financiero de Estados Unidos a Ucrania. Para entender por qué muchos ucranianos no quieren ver a los rusos ni en pintura, hay que resumir su historia. Deben saber que los ucranianos fueron ocupados por el Imperio Ruso a inicios de los años 1700 y por esos años la población y cultura ucraniana fueron discriminadas. 2 siglos después, los bolcheviques acaban con la Rusia imperial, pero el calvario de los ucranianos no acaba ahí, ya que también sufrieron represiones desde Moscú. Luego Ucrania se convirtió en un estado independiente en 1991 tras la disolución de la Unión Soviética y empieza una nueva etapa, independiente. Pero ese sentimiento de rencor para con los rusos nunca desapareció. Pero es un rencor que han avivado los políticos para ganar ventaja frente a sus oponentes prorrusos de una manera sucia, jugando con los sentimientos de su gente. Me parece injusto que en la actualidad se acuse a Rusia de todo lo malo que pasó en el Imperio Ruso hace un siglo y más, y luego en la Rusia comunista y totalitaria. Todo lo malo de ese oscuro y negro pasado se le echa en cara a Moscú hoy en día, o sea, a la nueva Rusia. Cuando estamos hablando de épocas diferentes, de gobiernos diferentes y de líderes diferentes. Es como si los territorios conquistados por el Imperio Romano hace 2000 años empezaran una campaña para demonizar Italia y a los italianos en general, cuando estamos hablando de épocas diferentes. ¿Acaso alguien le echa en cara a Alemania o a Merkel de todo lo malo que hizo Hitler? No, a nadie que tenga 2 dedos de frente se le ocurriría.
Pero algunos críticos me dicen, bigotón, solo hablas mal de Estados Unidos, ¿por qué mejor no hablas de los gulags de Stalin? A ver, hijo mío, la Unión Soviética ya no existe, todo lo malo hecho por Stalin está documentado y es de conocimiento público, y en su tiempo Rusia ofreció disculpas. La política actual del Kremlin es la de una nueva Rusia y no la de la Unión Soviética, mientras que la política exterior de Estados Unidos es igual de injerencista que desde hace 70 años. No obstante, ese histórico rencor ha hecho que en los últimos años los ucranianos miren más hacia Occidente, intenten formar parte de la Unión Europea, intenten integrarse a la OTAN, prefieran relacionarse más con Estados Unidos que con Rusia, etc. Todo ello es comprensible, pero el pasado no se puede cambiar y Ucrania desde su independencia de la URSS siempre ha dependido de Rusia. Y eso es lo que intentan cambiar, pero siguiendo, por desgracia, consejos agresivos de su nuevo gran aliado, Estados Unidos. Ahora toquemos un punto importante. Según una encuesta, al 46% de los ucranianos les es más cómodo hablar en ruso que en ucraniano. Es decir, de 100 personas, 46 ucranianos prefieren hablar ruso. No obstante, otra encuesta reduce ese porcentaje a solo el 30% o menos, pero igualmente sigue siendo una cifra bastante alta. Ahora, para entender el conflicto en Donbass, es decir, la guerra civil en el este de Ucrania, debemos revisar este mapa, donde en naranja se indica dónde los ucranianos prefieren hablar en ucraniano, en verde fosforescente donde prefieren el idioma ruso al ucraniano, aunque pueden hablar al mismo tiempo ambos idiomas. Y en verde oscuro, es decir, en el este, en la zona del actual conflicto, prefieren el ruso por encima de todo. En este mapa aún vemos a Crimea como parte de Ucrania, donde por supuesto su población es ruso parlante. Para que tengan datos más concretos, sepan que en Crimea el 99% de la población siente al ruso como su lengua materna, en Donetsk el 93% y en Lugansk el 89%. Como vemos, hay un gran porcentaje de ucranianos que sienten al ruso como su lengua materna, y es por eso que muchos de ellos sienten que viven en el país equivocado. Fue muy polémico cuando a mediados del 2019 entró en vigor en Ucrania la ley para garantizar el funcionamiento de la lengua ucraniana como lengua estatal, con lo que el idioma ruso en Ucrania finalmente estaría perdiendo el estatus de idioma de comunicación interétnica. En teoría no es que se prohíba el ruso, pero en la práctica se empieza a acosar a los rusos parlantes en territorio ucraniano. No puedo dejar de subrayar un dato curioso. Los trabajos más notables como actor del presidente ucraniano son las películas que filmó en idioma ruso. Cosas de la vida. Tras el Euromaidán del 2014, o sea, las manifestaciones y disturbios que derrocaron al presidente Viktor Yanukovych, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk celebraron sendos referendos sobre el estado de las provincias. Estos referendos refrendaron la independencia de las regiones en cuestión y dieron pie a una posible incorporación a la Federación Rusa. Sin embargo, Rusia no ha reconocido estas dos repúblicas autoproclamadas debido a las perspectivas de arreglo político y pacífico según los acuerdos de Minsk. En teoría, Rusia pudo incorporar estas dos grandes provincias como lo hizo con Crimea, pero primero, eso nunca fue el deseo de Rusia y segundo, Rusia no desea agrandar el conflicto y por eso intenta respetar los acuerdos de Minsk. Además, el caso de Crimea es diferente y es algo que los medios de comunicación no explican porque de lo contrario ya no pueden demonizar más ni a Rusia ni a Putin. Pero aquí está ese bigotón para ponerle luz a esta otra verdad. Atentos. Tras la victoria de los bolcheviques en 1921, Crimea formaba parte de la Unión Soviética como parte de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Pero en 1954 se cede este territorio a la República Socialista Soviética de Ucrania. En ese tiempo no había problema porque ambas repúblicas formaban parte de un solo país, la Unión Soviética. Es como si el territorio de un departamento o de una provincia de cualquier país pase a formar parte de otra provincia o departamento del mismo país. Sin embargo, en el caso de Crimea, el problema vino cuando casi 4 décadas después se desintegró la Unión Soviética, y ese territorio se quedó con Ucrania pese a que el 77% son rusófonos nativos y el 97% prefiere hablar en ruso que en ucraniano. Con las revueltas del 2014, tanto los crimeos como los habitantes del este de Ucrania de mayoría étnica rusa se sintieron amenazados por el nuevo gobierno y por eso es comprensible que hayan buscado la independencia de un país que empezó a ser agresivo y hostil con ellos.
Si con Crimea está todo claro, puesto que históricamente perteneció a los rusos y ahí viven rusos, con Donbass el caso es un poco diferente, puesto que pese a que viven más rusos nativos, el territorio históricamente ha sido ucraniano. No obstante, Rusia no puede mirar hacia otro lado mientras sus primos hermanos son agredidos. Por eso se entrometió en el asunto y buscó una solución diplomática, con Alemania y Francia de jueces y testigos. Pero Ucrania, repito, no cumple con los acuerdos. Pese a que Ucrania se quedó con Crimea tras la disolución de la Unión Soviética, los rusos y ucranianos tuvieron acuerdos militares. En concreto, los ucranianos permitieron a la flota rusa del Mar Negro permanecer en la península de Crimea, que incluía medio centenar de buques de guerra, acorazados, fragatas, submarinos, etc. y casi 100 aviones militares. Esta estratégica base militar rusa en Crimea se concretó tras un acuerdo en 1995 para mitigar el litigio que mantuvo con Ucrania por su reparto tras la desintegración de la Unión Soviética. Ahora, si nos vamos a los términos del derecho internacional, tomemos un ejemplo. Yugoslavia era un hermoso país compuesto por croatas, serbios, eslovenos, eslovacos y otros. Pero en 1991 empezaron las guerras yugoslavas y luego en 1999 la OTAN bombardea ese territorio iniciando una guerra unilateralmente sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. En pocas palabras, fue un bombardeo ilegal. Nadie habla de derechos humanos, de crímenes de guerra, nadie sancionó a los países de la OTAN que bombardearon Yugoslavia. No se hizo nada para defender a los civiles. Como resultado, el territorio de la antigua Yugoslavia actualmente está distribuido en 6 estados soberanos: Croacia, Serbia, Eslovenia, Montenegro, Macedonia del Norte y Bosnia y Herzegovina. Además de un territorio en disputa, Kosovo, reconocido como estado por solo 98 de los 193 miembros de la ONU. Entonces, la OTAN sí puede bombardear un país sin autorización de la ONU y luego dividirlo a su imagen y semejanza. Pero los rusos no pueden acoger un territorio, Crimea, que siempre fue ruso y que tras un referéndum ellos mismos decidieron volver a formar parte de Rusia al ver que el nuevo gobierno de Ucrania los iba a intimidar por el simple hecho de ser rusos. Me parece más legal lo que hizo Rusia con Crimea a lo que hizo la OTAN con Yugoslavia. Rusia no disparó ni un solo tiro en Ucrania, todo fue democrático. En cambio, la OTAN bombardeó indiscriminadamente Yugoslavia. Según estimaciones en Europa, Rusia acaba de desplegar más de 150.000 efectivos en la frontera con Ucrania, lo que se considera como el mayor grupo de tropas rusas de la historia cerca de Ucrania. Pero como decía, es poco probable que Rusia se aventure a una invasión de Ucrania para proteger a las regiones ucranianas de mayoría rusa. Lo más probable, como estima un artículo del periódico británico The Independent, es que Putin solo quiera recordarle a Biden antes de la cumbre propuesta entre Estados Unidos y Rusia que Rusia tiene sus propios recursos y capacidades que puede usar si los estadounidenses son lo suficientemente estúpidos como para tratar de humillar u ordenar a Putin. No son pocos los medios occidentales que recuerdan que Biden está siendo humillado por el presidente ruso y que Putin hace estos movimientos para advertir a Biden de que llamarlo asesino o intentar humillarlo le puede salir muy caro. Estimados amigos, soy Gabriel Bulgakov y espero que con los datos del presente video puedan sacar ahora mejores conclusiones. Hice este video para que no se queden solo con la versión de los medios de comunicación dominantes. Esperemos que este conflicto se enfríe y todo quede a lo mucho en un susto como el de la crisis de los misiles en Cuba, porque de lo contrario sería la chispa adecuada para que intervengan decenas de países. Y ya saben ustedes en qué terminaría eso.